Bueno, me voy a presentar. Yo soy Juliana Moura, investigadora de tiempo completo del CEMIC. Como ustedes ya saben, soy también la encargada de la unidad de capacitación y difusión científica. Entonces, siempre que tengan dudas, consultas, pueden enviar correo al correo capacitación@cemic.una.pi y será por medio de ese correo que ustedes van a recibir los certificados también. Entonces, bueno, también soy coeditora de la revista Investigaciones y Estudios de la UNA y bueno, y bastante otras cosas que ustedes ya saben los otros días. Bueno, entonces el día de hoy, ahí está. para más información, ahora ya que la moda todo con el QR, es el QR del CEMIC, es el mi QR, que no sé, de verdad, de mi Orsi, ¿verdad? Bueno, entonces, para cerrar lo que era la cuestión de hacer una investigación, buscar información, preparar tu marco teórico, redactar el artículo, publicar. Entonces ahora voy a hablar sobre claves para presentaciones y eventos científicos, así bien onda coach, conquista tu audiencia. Entonces, eso es importante porque justo, ¿dónde está Amanda? Ya le he apretado, ¿dónde está Amanda? Porque les voy a mostrar que el rol del investigador es mucho más amplio de lo que realmente imaginamos, ¿verdad? No es, lastimosamente, no es solo sentar y escribir artículos, ni tampoco estar dentro del laboratorio solo generando datos. Aparte de eso, hay diversas otras actividades, entre ellas difusión de los resultados, que puede ser de diversas formas, como estamos haciendo ahora. Charlas, conferencias de difusión y comunicación científica, participación en congresos científicos, eventos académicos, seminarios, entrevistas, entre otros, ¿verdad? Entonces, es importante y principalmente para los estudiantes, los que están empezando eso. O sea que mi charla de hoy es más para ustedes, ¿verdad? Para los que están iniciando en eso. Pero es importante tener en cuenta que el investigador es bien amplio su rol, principalmente lo que es, y principalmente después de la pandemia se quedó muy evidenciado que el investigador, la información científica tiene que salir del laboratorio y llegar al público en general. Y una de las formas de eso es participando en eventos científicos que realmente van a estar los pares, pero también existen otros eventos como eso, ¿verdad? Que pueden encontrar un público más general y tratar de llegar a la comunidad. Como sabemos, eso más es una actividad de extensión, pero es importante estar en nuestro rol también. Como persona, luego como profesional, como académico, como profesional de la universidad, principalmente una institución pública, yo creo que es muy importante ese rol de nosotros impactar en la sociedad directamente. Bueno, entonces, ¿cómo conquistar tu audiencia? Primeramente tenemos que saber quién es nuestra audiencia. Bueno, por eso es importante saber, si te va a un congreso científico, vos tenés que saber quién va a ser tu audiencia. Vos estás presentando un trabajo, probablemente va a ser gente referente del área, ¿verdad? O sea, evaluadores del área. Bueno, si estás en una feria de ciencia, te va a ir a dar una charla en un colegio, sabes que son estudiantes, de qué edad van a estar. Si están en la universidad, sabes cuál es el rango de edad de tu estudiante. Entonces, primera cosa, tenemos que saber quién es nuestra audiencia, independiente del rol. Entonces, es importante eso, ya que hay muchos jóvenes acá, y los que ya nosotros todavía la generación alfa, ¿verdad? Por ahí en el Z. ¿Cómo? Espero, ¿verdad? No, alfa son nuestros hijos. Bueno, entonces traje ese para ver un poco que hay un tema generacional, ¿verdad? Cuando estamos hablando de eso, ¿quién va a estar participando, por ejemplo, en los congresos científicos? Tenemos que saber, no es solo lo que nos gusta, pero nosotros tenemos que agradar a la persona que está ahí en nuestra audiencia. Capaz nos va a tocar un baby boomer, les cuento. Entonces, tenemos que saber que esas personas tienen otras características, son conservadores, su tecnología, su tecnología manejada en la tele ahí, ¿verdad? Colorida seguro. Generación X ya es otro grupo que ya empezaron, tiene fácil adaptación a los cambios tecnológicos, que está entre 65 y 80, nacieron entre 65 y los años 80. Generación millennials, estamos nosotros ahí, y
também conhecido como a geração Y, são empreendedores, já utilizam dispositivos móveis, têm alto manejo das TICs e, bueno, rechazam um pouco. Se bem que essa hora está querendo volver a la moda, ¿verdad? Ahora, atualmente, pero creo que são os próprios, la generación de los milenios tiene curiosidad, nomás están queriendo volver a esas medias, multimedias de esa época. Bueno, y la generación Z sería entre 2001 y 2016. Pero ustedes son más milenios, ¿verdad? ¿O qué? ¿Hay Z acá? Sí o sí. Hay Z seguro. ¿Seguro? Ese grupito. Seguro. Bueno, entonces eso para ustedes. Tengan en cuenta la generación que les va a tocar a mirar. Y por eso, seguro que ellos están diciendo, tía, chore, eso que no sí. los milenios, lo que no están un día cuando me pasó acá a la cocina, viene un pasante y me pregunta, ¿qué es eso? Era un aire de ventana. Yo me sentí. Dios mío, un aire. No entendía que era un aire de ventana. Mi hijo una vez me preguntó si era verdad que el teléfono tenía cable. Ah, sí. Mamá, ¿es cierto que un teléfono tenía cable? ¿Es cierto que era rico? Ni los juguetes hoy día ya no viene más el teléfono analógico, no viene más. No hay. Mi hijo tampoco un día encontró una así y dice, ¿para qué sirve eso? Y los números donde se ve, digo, oh my God, así, para nosotros. Bueno, entonces después del día que el pastor te prestó la cocina acá, que el aire ventana, ¿qué equipamiento es eso? No, me voy, me la tomo. Bueno, entonces es importante, hay unos años surgieron un término cringe, que creo que unos cuantos maneja acá TikTok, esa onda de redes sociales, que decir que los millennials son cringe, o sea que le hacemos pasar vergüenza, y hay algunas características que dicen que esa generación tiene, ¿verdad? Por ejemplo, que el entretenimiento, bueno, ese es muy generalizado, ¿verdad? Modo de chiste, que nosotros los millennials nos gusta Friends, La Usurpadora, por ejemplo, ¿verdad? Leen periódico, leen diario y dice que escucha música de los años 90, ¿verdad? O sea, escuchar rock and roll, según los millennials, es cringe. 3 de 2, digo 2 de 3 ya, creo que sí. 2 de 3 ya, entonces sí, son cringe. Ay, no puedo creer, qué injusto. Recién ustedes escucharon. Solo no puede arruinar, se me dio tanto trabajo. Eso es lo que escuchamos. Sí. Bueno, no sabemos qué era un cortito nomás. Bueno, y dicen que es cringe, pero bueno, les comento que hay que saber que la audiencia de ustedes sí es cringe. Entonces hay que tener en cuenta que los eventos académicos, esas son las generaciones que van a estar analizando y evaluando sus trabajos. Entonces, lo siento, hay cosas que vamos a tener que cumplir para agradar a nuestro público. Entonces, para agradar a esa audiencia que fue formada por ella también, tenemos algunos tips para ayudarnos. Entonces, es importante saber que una forma, o sea, los investigadores tienen diferentes roles, los científicos investigadores en la sociedad, y su trabajo es visto de diferentes maneras. Redactando proyectos, su difusión de sus resultados puede ser por medio de resúmenes y presentaciones en eventos. Las presentaciones en eventos existen diferentes modalidades como póster, panelista, conferencista, mesa redonda y otros. Artículos completos, como estuvo mostrando ya la profe Andrea, la profe Cintia, pero también existen otros tipos de materiales de difusión. Material educativo, las clases. Yo no estaba más dando clase cuando vino el tema de la pandemia, pero vi que las compañeras estuvieron trabajando muchísimo con el tema de las plataformas virtuales, que tenían que preparar material, ¿verdad? Entonces, parece que también esa generación no quiere leer libros, quiere todo masticado, entonces, bueno, igual tenemos que adaptarnos a ellos también, entonces se mastica también. Entonces, las clases que te llevan muchísimo tiempo, todos somos docentes acá y sabemos que lo que conlleva preparar las clases es 10% del tiempo que dedicamos a dar la clase en sí, ¿verdad? O sea que de esas 2 horas trabajamos, no sé, 100 mínimo para preparar esas clases. Entonces, eso también está en nuestro rol. Libros, redacción de libros, de manuales técnicos,
también como consultoría, participando en comités técnicos, como le dije, entrevistas diarias, o sea, un montón de cosas. Entonces, a través de esos tipos de difusión se puede ver el trabajo materializado del investigador científico. Entonces, es importante recordar que hablar de ciencia es contribuir para la difusión, conocimiento y desarrollo de la humanidad. Yo creo que eso está muy ahora arraigado en la cabeza, en la actual sociedad. Aquí tenemos que salir de los laboratorios y que esa información tenía que llegar para todos. Pero algunas claves para la presentación científica deben empezar por ahí. Verdad que yo soy una que tengo un problema con eso luego, pero menos es más. Eso es un arquitecto muy famoso, ahí está su nombre, Ludwig. Dice que él fue el impulsor del minimalismo. Entonces él dijo, en su momento, cuando todo ahí estaba infectando columnas de coral, no sé qué, dijo, ¿por qué no podemos tener ambientes amplios donde el aire circule, donde entre mucha luz, donde haya menos pared? Entonces él es el impulsor del minimalismo. La verdad dice que esa frase no es suya, era de su mentor, pero él empezó a usar ampliamente, entonces siempre se atribuye a él. Entonces, cuanto menos es más, ¿verdad? Para empezar, como estamos hablando de eventos científicos, cuando ustedes, como estudiantes, nosotros mismos queremos presentar un trabajo científico, primera cosa que vas a hacer es un resumen. Un resumen. Los congresos, cuando ves, resumen. Tienes que hacer un resumen. Entonces, partiendo del menos es más, tenemos que tener máximo así, ideas claras. 3 es lo ideal. Y literalmente eso. ¿Cuál es tu objetivo? Resultado principal y qué concluimos de eso. La problemática y cuál es la consideración final de la conclusión. Así, somos vendedores también. Estamos en un marketing, estamos vendiendo nuestro producto. Entonces, nosotros, bueno, tampoco divagar, tampoco hay que, vimos acá y descubrimos la cura del cáncer. Tampoco nos vamos por la rama. Pero sí hay que mostrar el potencial que tiene ese trabajo. Entonces tiene que ser atractivo y resumir de forma concreta, porque resume 300 palabras y 180 introducción. Entonces no sé lo que va a sobrar para los demás. Entonces, primera cosa que seguimos, eso le cuesta a todos, los estudiantes especialmente. Y no solo para los congresos, pero las revistas, no quieren leer las guías. Tanto que la profecita habló de los tutoriales, eso sí hay video nomás. Y los otros no quieren leer. Entonces, primera cosa, para un artículo ser aceptado exitosamente, creo que dijo eso también la profe Andrea, una de las cosas es seguir lo que te indica la revista. La misma cosa del congreso. El congreso te va a decir las condiciones. ¿Qué es la condición, las guías que estoy hablando? Un ejemplo de un congreso que hubo recientemente acá en Paraguay. Y dio resúmenes. Existen diferentes tipos de resúmenes. Cuando el primer resumen es simple, ahí va a decir, los resúmenes deben incluir título, autores, afiliación, resumen. El resumen es el cuerpo central. ¿Qué tiene? El título ya dice máximo 35 palabras. No pasen, porque nos da trabajo a nosotros, los evaluadores, rechazar eso y decir, había 50 palabras en vez de 35. Después, acá dice, en ese caso, ese congreso era una plataforma que se cargaba. Entonces, inclusive te recomendaba que escriba un Word, después copie y pegue en la plataforma. Y acá dice, máximo 500 palabras, y eso va a especificar los resúmenes. Una breve introducción, descripción de los métodos, resultados obtenidos y al menos una conclusión. No debe incluir tablas y gráficos ni figuras. Entonces, ese es un tipo de resumen simples para congreso. La cantidad de letras varía, a veces dicen que el resumen simple son 200 palabras, otros 500, pero lo importante es que lean las guías y lo que dice. Entonces ahí ya digo, ese tipo de resumen, en ese congreso no aceptaba tablas. Sin embargo, en ese otro que va a ser realizado en Atender Melissa, ¿dónde está Melissa? Tiene que escribir un resumen para ese congreso. Acá dice no más de 500 palabras, pero sí, y alguna parte le dice que acepta gráficos, exactamente. Ese acepta gráficos en su. Entonces sería más un resumen extendido, expandido. O sea, ese es el título que ponemos para clasificar las cosas nomás, pero lo más importante es seguir las guías. Entonces dice que estructure su resumen, objetivo, método, resultado, conclusión.
Y ahí aparece la cámara, tablas, gráficos y otros son permitidos, máximo 2 gráficos por resumen. Bueno, y ahí dice, es importante, es algo importante que voy a hablar adelante, pero ya acá en este congreso ya te dice eso. Palabras que no son de origen inglés, como like, in vitro, in situ, tiene que estar inclusiva, inclusiva. Ese es algo que también ya tiene que tener en cuenta para su presentación. In vivo, in vitro, todo eso tiene que estar inclusiva, porque no es nuestro idioma que estamos presentando el trabajo. Bueno, y ahí explica cómo es, ¿verdad? Interesante. Nesse congresso dice que el comité científico puede elegir si el trabajo sea oral o póster, porque eso depende del evento. Vou postular ya como póster o como conferencia oral. Y está muy de moda eso en los congresos ahora, porque a veces uno presenta un póster y el comité científico ve, le gusta el trabajo y le invita a presentar como oral. Ay, profe, ¿cuál es la diferencia? Sí, hay diferencia, porque una cosa es preparar un póster, algo también que me entraba en corto y hasta ahora no hay definición correcta, no entiendo bien, porque siempre dije póster, en portugués decimos póster, y para mí, banner, póster, siempre en cualquier congreso científico tener presentación del póster. No importa que sea el póster nomás, pero sí va a tener 10 minutos por ahí. Hay un comité científico que va a pasar mirando. Pero si te das cuenta en el currículo con la CIT, el CBPI, te dice póster panelista. Y nos quedamos siempre en la duda. La historia de que panelista era, o sea, a mí en algún momento me explicaron, no, panelista es cuando se presenta tu panel, tu póster. Y bueno, y eso nos quedamos la duda y se quedó ahí hasta ahora porque nunca tuve la corrección. Ahora todos los alumnos igual tienen que ir de tal lado. No, todos tienen que presentar, eso quiere decir, a mi lógica no existe póster que deje nomás expuesto ahí. Ahora sí, en congreso, por ejemplo, la jornada de investigadores pasa eso, que se levanta el póster nomás, pero porque ya hay la defensa oral del trabajo, entonces el póster es como algún anexo y no se presenta otra vez. Pero el congreso científico, todo el mundo tiene que presentar el póster. Entonces claramente te va a decir cuánto tiempo tenés, de 5 a 10 minutos, porque van a pasar un comité evaluador revisando tu presentación. Bueno, y otra forma de participar en un evento, hablando de jornada con investigadores, es el trabajo completo. En el caso de la jornada, el joven investigador se presenta el trabajo completo. Y no es otra cosa diferente que, primera cosa que tiene que mirar son las guías, porque ahí te va a explicar la letra, el espaciamiento. Ay, sí, es aburrido, sí, y más aburrida para el evaluador ver que no tiene nada que ver con lo que se pasó escribiendo la guía y ustedes no leyeron y viene con tu letra. Primero que copia y pega de donde la letra de origen, de donde viene, ya voy a ver un Arial así, un Calibri así, de montaña así. No, visiblemente te das cuenta que otra letra no, pero el estudiante nunca vio. Bueno, y acá explica todo, cómo enviar el trabajo, qué tiene que contener. Dice el nombre del archivo, como dice. El nombre del archivo y todo, dice. ¿Viste? Ya se no le cuenta a la gente de... Sí, y bueno, CONACYT inclusive adquirió eso, o sea, hace eso también, te pide que pongan, porque eso, gente, piense. Ustedes no son estudiantes únicos, están escribiendo. Ay, solo yo voy a presentar, pero hay 1000 más como ustedes. Y luego hay 10 evaluadores para leer todos esos 1000 trabajos. Entonces facilita el trabajo, todo el mundo va a estar más feliz, el evaluador va a estar más feliz cuando ve tu trabajo. El que filtra y organiza también. También, entonces después no reclamen que, ay, me cañearon, la referencia no estaba como quería, ¿verdad, Carlos? Suele pasar. Se modificó la referencia. El Mendel es el culpable. ¿Cómo es? Bueno, entonces seguimos las bases, las guías como tenía que ser, ya leyeron todo bien como tiene que ser. Entonces, otra cosa súper importante son las palabras clave y título. Acuérdense, el título tiene que ser así como, está buscando ahí atractivo, completo, conciso, ¿entendés? Tiene que ser que diga exactamente, no como dice Andrea, exactamente.
Cuando explica todo, parece que el título ya es el objetivo, así completo. Trata del departamento del Guairá, comunidad indígena, aborígenes de no sé qué. Muy específico ya sé que tampoco estudio de no sé qué demográfico del Paraguay y estudió el pueblito ahí, allá, no sé, no. Tampoco exagerado en ese sentido. Ni tan específico ni tan generalista. Entonces, atractivo, completo y conciso. Y la palabra clave, recuerden eso por favor por toda su vida. No repitan sus palabras clave las mismas del título. Están gastando oportunidades que su artículo sea encontrado. ¿Puedes preguntar por qué? ¿Puedes preguntar por qué? ¿Por qué? ¿Es para que vos me preguntas? No, para que después. Bueno, ahora es usted. ¿Por qué no usar la misma palabra clave del título? Lo que prestaron atención. La palabra título ya se encuentra en la búsqueda y esas son otras palabras para que relacionen a tu artículo. Muy bien. Muchas gracias. Ya te iba a decir que ellos no me han respondido. Ya sabía que prestar atención, ¿verdad? Sabía que, o ya sabía o prestó atención a la estrategia. La estrategia de búsqueda de los operadores booleanos. Y sí, ¿entienden por qué teniste Carlos? Sí. Él también es un vocablo que quiere hablar. Creo que no tenía ni en esta charla. Bien. Bueno, entonces entiende, estamos perdiendo oportunidad que nuestro artículo sea encontrado y sea citado, porque sí, queremos ser citados, lo siento, en ese sentido sí, queremos ser citados, es importante para nosotros, entonces, si vieron cómo mostró la profecía, la búsqueda, ahí siempre busca título, palabra clave y hábitat. Siempre van a buscar más o menos juntos. Entonces vamos a repetir la misma palabra, actividad antifúngica del estrato fulanito frente fulano, frente a aspergilo. Hay palabra clave, antifúngico, aspergilos y el nombre del estrato. La misma cosa. Entonces, bueno, ya saben, no va a hacer más eso. Ni términos en específicos, ni términos creados. Por eso la importancia de los tres tesauros, ¿verdad? ¿Qué pasó, Cintia? No me acuerdo de unos creados también. Contarla ahí de los creados. ¿Creo un ejemplo? Me pasó revisando nomás así un término que usamos, que crearon, si sub-20, una palabra nueva. Sí, no. Aparte de eso, tenemos también hacemos eso, la traducimos directamente de inglés para español y a veces no existe esa palabra, no existe en el diccionario para empezar. Entonces, por eso es importante el uso de tesauro. Eso era algo que creo que ni nosotros damos tanta importancia realmente al tesauro, pero principalmente cuando estamos usando idioma español. Porque a veces estamos tan acostumbrados por lo que pasó del food safety, ¿verdad? Creo que era así. Que la verdad no era seguridad, a la hora de buscar los tesauros creo que salió, o sea, queríamos poner inocuidad alimentaria, bueno, y no es inocuidad alimentaria, era inocuidad de alimentos, así está en el tesauro, y no era inocuidad alimentaria. Bueno, existe artículo que cita, sí existe, pero vamos a tratar de hacer correcto. Entonces, como ya explicó la profesora, no lo voy a explicar más. Copyright, no. Ay, copyright, sí, ya nos ha pasado también. Que cuando traducimos del inglés para el español, sí sabemos lo que nuestro idioma tiene, somos mucho más románticos, inventamos mucho más palabras. Entonces pasó con nosotros una experiencia en la revista que nosotros hablamos derecho de autor y derecho de publicación, pero cuando se traducía directamente de español a inglés, todo salía copyright, como si fuera la misma palabra. Entonces era contradictorio porque decía, no sé del derecho de autor y sé del derecho de publicación, y decían, los revisores de una indexadora decían, está mal, indexadora luego esa palabra no existe. No, indizadora. En español. Sí. En español es indizador, pero existen palabras que sí, ya se quedó un consenso, por ejemplo, HPLC. Puedo decir HPLC en español y todo el mundo sabe que es un HPLC, pero se quedó, pero no es lo correcto. Si vos estás escribiendo en español, tenés que buscar la traducción TLC, bueno, en el área de química ahora. Cromatografía, como era yo, encima el portugués encima, ¿verdad? Era como cromatografía de capa delgada. Yo no veo que você capa fina, no existe capa fina, si hubiera capa fina en portugués, y ahí ya mezcló portugués, español e inglés, ya.
Entonces, TLC, voy a decir TLC, todo el mundo sabe. Es mucho más fácil decir TLC do que CCD. Voy a decir CCD, la gente no asocia a la traducción en español. Cualquiera de esos está hablando en chino. Ah, bueno, perdón. Ay, es como tu invernadero también. ¿Cómo se dice en inglés invernadero? Ay, sí, lo saben. Greenhouse. Pero tiene diferentes también. Em português é casa de vegetação. E em espanhol invernadero. Pero sei que há diferença entre que é controlado ou controlado. También, por eso es diferente. Viste, que hay también tus términos. Bueno, entonces volviendo a ese, existe problemas de lenguaje, principalmente cuando no somos nativos del inglés y estamos escribiendo en español. Entonces una opción es buscar los tesauros. Entonces las revistas latinoamericanas sí te obligan a buscar eso, o sea, es lo que más indica. O sea, cada vez más estamos tratando de normalizar las normas de publicación también científica. A eso quería aportar con la banda, habló de la revista, ¿qué fue? La revista gratuita y eso. Bueno, hay algo contradictorio que a veces decimos con CONACYT, porque ellos dicen, sí, hay más de cuántas miles revistas dijiste, Andrea, estimado? 25.000 por ahí. 25.000, genial. No digo que no sea, pero también tenemos que fomentar lo que es Latinoamérica. Y hay mucha publicación, revistas buenas que están en Latinoamérica y indizadoras que son importantes, como Cielo, por ejemplo. Entonces, que son importantes y que tenemos principalmente características de Latinoamérica. Los artículos son gratuitos. Pero sí, ¿qué pasa? Tarda a publicar, tarda a ser evaluado. ¿Por qué? Porque son gente multitasking que están haciendo eso. Son tipo nosotros acá, somos investigadores, docentes, gestores, editores, revisores, todo eso. Y la revista depende de la universidad pública, que no tiene los mismos recursos do que una editora particular. A pesar que les cuento que esas editoras, igual ellos no pagan los revisores. ¿Sí? Seguramente tiene todo su gasto, aparte de que los otros gastos que están asociados. Antiplagio, traductores, un millón de otras cosas. Hay muchas cosas para gastar también, no se preocupen. Ahora nos damos cuenta, después de meter en la cuestión editorial, que sí, hay motivos también para que sean pagados. No digo que no, pero no el monto que existe, que se ofrece, no es lo que alcanzamos con nuestra realidad, digamos así. Bueno, vamos a volver que me voy todo. Entonces, volvemos al tesauro. Como dijo ya la profecía, son listas controladas de palabras y términos. Por ejemplo, la de UNESCO es bien general, entonces ponemos hongo, entonces ahí dice, es interesante porque sale que el concepto general, relacional y otras lenguas, que sería, ¿verdad? Hay otros idiomas, entonces, pero puede pasar que no encontremos nuestro término. Entonces existen otros tipos de tesauros específicos para, por ejemplo, bienes culturales, materias. Solo esa página acá puede entrar tesauros, hay patrimonio cultural en España y ya salen son tesauros específicos. Entonces puedes buscar tu dato específico y esos son descriptores de ciencia de la salud. Es muy importante eso para la gente que trabaja en ciencia de la salud, esos términos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, infección bacteriana y micosis. ¿Cuáles son sinónimos? Infecciones por bacterias. Suena feo, pero ¿qué vamos a hacer? No es lo mismo, no se puede traducir directamente en inglés para español en algunos casos. Bueno, entonces ya saben dónde vamos a buscar sus palabras claves, no voy a inventar términos. Entonces enviamos nuestro resumen. Cumplimos el sueño del revisor, ya 60%, él miró la letra, lo que dijeron, nos repitieron palabras, el título era atractivo, conciso, caso novio, atractivo, conciso, ¿qué era otra cosa? ¿Qué puse? La palabra clave. Eso no va a evaluar, pero... Sí, pero sí puede ser también palabras claves de 3 a 5. Ah, bueno, y después leyó el contenido. Genial, trabajo aceptado. Se avisa que fue aceptado. Como les dije, a un congreso ustedes ya presentaron como un banner y otro con presentación oral. Otro trabajo fue tan bueno, ya pasó. Nosotros que les dicen, queremos que tu trabajo sea presentado en formato oral. Genial, vamos a prepararlo. ¿Qué hacemos? Otra vez volvemos a leer las guías. No quiere hacer, pero no tiene que hacer, porque si no... Entonces cada evento a veces tiene ya su plantilla. Yo me acuerdo 10 años atrás, así, tenemos que buscar a la gente de diseño, de arquitectura, de no sé quién, para hacer nuestro banner. Porque ellos que sabían usar coreógrafo, nosotros no. Y bueno, digo, pero me enseñaron a usar el PowerPoint.
O sea, PPT, 2 metros, letra I, entonces podemos usar ese recurso. Pero es importante saber. Bueno, si es impreso, bueno, ya leímos las guías. Si es impreso el banner, me encanta ese grafiquito para que tengan, ya que saque foto. Y eso fue ya una convocatoria de la FONAC con investigadores. Bueno, ahora está muy de moda que no se imprime más, ¿verdad? Pero si es impreso, ¿cómo vamos a tener noción del tamaño de la letra para saber cómo se ve en un póster, ¿verdad? De 1,5 metros, realmente 1,20 metros. Entonces acá da algunos tips. Entonces título de trabajo, realmente una fuente 50, después el número, el autor, el coautor y cómo tiene que estar el texto. En el caso 44, 32, bueno, esas cosas aburridas que ahora es importante tener guardado en algún lugar, porque en algún momento te va a servir y no todo evento te explica. A veces te dicen tu título tiene que ser visto a 2 metros de distancia. ¿Cómo voy a saber eso? O sea, para la persona que puso eso le parece muy lógico, pero para mí ni idea. ¿Cómo voy a saber que a 2 metros de distancia estoy viendo no la letra? No, entonces el color también, pues bueno, vamos a llegar. Entonces vamos a elaborar nuestro póster. Nuestro panel, nuestro póster. Entonces, primera cosa, la estructura, ¿verdad? Entonces, primero vamos a elegir la letra. Si el evento nos dice el tipo de letra, tenemos que elegir la letra. Uniformidad, por favor, no empiecen. Sé que hay letras hermosas, diseñadas, dibujitos así, cortaditas, pero vamos al clásico, Arial y Time, nadie se equivoca, nadie. No va a salir mal la impresión, no se va a ver raro. Entonces ahí existe el tamaño de las letras, como ya le pusimos. Colores tema, por favor, a mí me encantan los colores, algunos ya se dieron cuenta, pero igual tuve que mentalizar y tomar esa dica de sí, porque mis tutores botaban infartar cuando llegaba mi póster rojo, amarillo. Entonces, así, ahí ya ligaba puteada por el color del póster. Entonces, por la duda, un fondo blanco, bueno, nos gusta usar colores, vamos a usar los mismos tonos de azul, tonos de rojo, de lila, naranja. Un tip, fondo blanco. Cuando no sabes dónde va a estar tu trabajo, fondo blanco, nunca te equivocas. Porque, ¿qué pasa? Cuando usas fondo oscuro, tu aula tiene que ser oscura para que resalte bien. Y bueno, sin embargo, el fondo blanco combina con todo. Entonces, ustedes vienen a presentar acá y no sabían que acá va a tener mucha luz, no conocen el lugar. Entonces, mejor un fondo blanco. Hay figura en el foto. Yo sé que no encanta poner foto del trabajo, pero poner la foto del trabajo ahí atrás del fondo del póster impreso, de ese tamaño más. Vos no ven que es gráfico, no entender la letra, no. Entonces, fondo blanco. Sí, diseño de fondo, ya puse. Usar más imagen que texto, porque como les dijimos, ustedes van a estar ahí para presentar el trabajo. No hace falta copiar y pegar todo que escribió en el resumen. Entonces es importante saber la resolución de la figura. No esa foto por WhatsApp y la selfie que hicieron Cachiain y ponga ahí que así sale todo pixelado para imprimir. Entonces no. Entonces, preferencia información en columnas, 2 o 3, dependiendo del ancho. Justifica el texto, porque no hace temblar toda acá la vena. Cuando lo vemos el trabajo así, la mitad así, parece que está bailando las letras. Bueno, el programa vamos a utilizar el PowerPoint, es más fácil, más gratuito y usamos lo otro, yo no sé usarlo, yo puse nomás, pero hay otros formas. Bueno, existe el Canva, ahora todo el mundo tiene acceso al Canva. Dios mío, no puedo. Estuve estresada esos días con nuestros estudiantes que no están acá. Allá está una escondida atrás de la computadora. No puede presentar con tantos recursos que existen de imágenes, de biorender se llamará. Eso, con tantos recursos gráficos. Por favor, no venga con ese texto lleno de texto, no hacen figura, copia y pega igual el paper, no. Ahora ya les vamos a castigar. Bueno, acá el tamaño de la diapositiva cuando se va a imprimir, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, si es de 1 metro por 90, entonces se personaliza nomás la diapositiva. Y vertical o horizontal. Bueno, y ahí tu diapositiva que vos estás preparando acá ya es tu póster, ya es el tamaño de tu póster, ¿verdad? Entonces por eso tenés en cuenta la letra, porque si pones una letra 12 y tu diapositiva de 1 metro de largo, no va a ver nada.
Entonces, pero ahí cuando vos estás escribiendo en tu computadora aparece una diapositiva normal, entonces por eso vos querés poner la letra chica creyendo que no, vos tenés que ya poner la fuente el tamaño de letra que vas a imprimir. Entonces siempre lo mismo, así como hay el resumen, la estructura, pero más resumido, claro, la estructura del póster tiene que contener todo. Título, toda esa parte de título, filiación, nombre, información, correo, introducción, metodología, resultado de discusión, consideraciones finales o conclusión, referencia bibliográfica, agradecimiento. Cada evento pone también su estructura, pero hay cosas que son opcionales o que pueden incluir. Bueno, la introducción tiene que ser brevísima revisión del tema, haciendo relevancia a la importancia, siempre también importante hacer énfasis a tu hipótesis y el objetivo. A veces el objetivo puede ser una sesión aparte y a veces está todo junto, ¿no? En la final de la introducción ¿qué sería eso? Usar esquema, por ejemplo. Nesse esquema yo ya puse toda mi introducción, mi trabajo, la importancia, la relevancia socioeconómica y social, económica y política del maíz en Paraguay, que tiene un serio problema relacionado con la inocuidad alimentaria, que está relacionado con hongos que producen micotoxinas y que la contaminación por hongos micotoxigénicos puede ocurrir desde el campo al almacenamiento. ¿Viste? Todo eso está escrito acá. Entonces, usted tiene que hablar. Entonces, con esa figurita ya más que suficiente en mi introducción. Hasta porque, les voy a decir una cosa. Hay plagio. No, es mentira. No existe. No piense que no existe. Tu trabajo lo deja, bueno, en la introducción nadie te va a plagiar en ese lado, pero tus datos, tenés que tener cuidado cuando llevas a un evento científico. Nadie está inmune de eso. Entonces, hay formas de presentar que no esté tan detallado tus trabajos, tus resultados. Por ejemplo, el resultado es mejor que ponga un gráfico sin mucha información y vos hablas do que poner una tabla detallada con todos tus datos. Entonces, es importante tener en cuenta eso también. Metodología o material método. Realmente el diseño del estudio, dependiendo, le encanta transverso, retroceso, experimental, descriptivo, depende de qué área estás. El lugar de trabajo es importante poner, el lugar de trabajo, 2 puntos, metodología, entonces esa área, esa sesión es importante citar referencia. No todas, no vamos a poder citar todas, pero al menos una más importante pongan la referencia. Y el análisis estadístico, usar esquemas y figuras y generalmente tiene que ocupar menos espacio. Camila no está hoy, pero ese esquemita fue preparado por ella. Por ejemplo, la preparación del extracto. Está toda la información ahí, cómo se preparó el extracto. Y eso se hizo, no sé, esa referencia yo creo que es de la marcha fitoquímica, pero faltó ella poner acá, creo que no puso, el Rio Grande. Si utilizan eso, tiene que poner también de dónde sacaron la imagen, es muy importante citar referencia. O si qué programita usaron, tiene que mencionar. Bueno, resultado de discusión, la sesión más importante. Entonces vamos a figura, gráfico, diagramas, lo que sea. Discusión es opcional porque es discutir, hablar. No hace falta hacer una sesión de discusión y escribir. No hace posible. Entonces, menos en un póster. Entonces, no se escribe, se habla. Ustedes se preparan para presentación. Acá, por ejemplo, algo del resultado, algo importante que se olvida, ¿saben qué ustedes? Legenda y título de gráfico. Acuérdense que momento ustedes no, porque le avisaron de una a las 2 va a haber presentación de póster. Después todo el día su póster está ahí, nadie más se va al lado de su póster. Pero yo tuve tiempo de ir a mirar la sesión de póster a las 3 de la tarde y está tu póster allá. Y vos trabajas la misma cosa que yo. Mira, gente, y si yo miro sin legenda, yo voy a saber, a mi cronómetro nunca puse profesional, yo voy a saber qué momento, qué es que está diciendo ahí. Entonces tenés que estar escrito ahí tu legenda, lo que es esa tu figura, qué significa, así mismo como las tablas. Entonces ponga, es lo mismo para la presentación oral, ustedes van a ver que es lo mismo, ese tema es la misma cosa. Siempre decimos acá en nuestro seminario, ponen la figura ahí
llegó alguien atrasado en la presentación, tiene que saber de qué están hablando ustedes. Entonces, leyenda y título. Consideraciones finales, pues no ser una sesión aparte, pues en el final de tu resultado ahí un párrafo, o sea, no es obligado que tenga conclusión, porque generalmente nuestro trabajo en el congreso de póster es preliminar, no es algo que ya tiene un cierre de tu pregunta. Entonces, alguna consideración, hay que seguir estudiando tal cosa, tal cosa. Ay, perdón. Debe ser clara y expuesta y responder tu objetivo. Entonces, el objetivo fue evaluar la composición fitoquímica del extracto de qué? ¿Cómo era el nombre de tu extracto? Americana. No, en coloquial. Vira. De vira. Entonces, en conclusión final, se detectó el análisis fitoquímico de vira, se encontró flavonoides, alcaloides, lastimosamente no, pero está en el extracto fulano, específico, responder tu objetivo y dejar. Bueno, eso generalmente depende del congreso y del evento, suele ser opcional, pero vos podés accionar eso. Eso no es algo que los eventos te van a excluir, ¿no? No, pero yo no, que cuando vos querés, pero no. Cuando me conviene, no. Pero preferencia bibliográfica, tantas veces no pone porque ocupa espacios. Pero vos no inventaste nada, la metodología no es tuya. Y si pones solo la cita ya, ¿cómo vamos a encontrar? O sea, Casal Etial 2013. Poner Casal Etial 2013 a ver todo que le va a aparecer. Entonces, es por eso digo referencia importante. Poner referencia por agradecimiento también. Si tú apoyas que la tutora. Bueno, si es algo que vos crees que es relevante, pero bueno, generalmente se usa eso también. Cuando trabajas con otras instituciones, y hay que poner logo ahí arriba. Entonces, más o menos te hace recordar eso, ¿verdad? Y mínimo 4 referencias recomendables siempre. Bueno. Entonces, hay un ejemplo de un póster nuestro. ¿Hay mucho texto? ¿Qué les parece? Creo que no, más o menos. Podría ser menos. Pero bueno, acá hay un local que puede realizar el trabajo. Ya ahí está. La combinación es el tema ahora. Bueno, en este caso, para mí que no sé si ese congreso ya te pedía que sea así. No me gusta, por ejemplo, poner corrido así, pero eso es cuestión de gusto. A veces, dependiendo de tu poste, se divide inclusive en tres columnas, pero tiene que ser ancho. Bueno, y ahí hay un ejemplo de mi trabajo, por ejemplo, como eso. Porque no es hacer lo que digo y no lo que hago, ¿verdad? Bueno, entonces, esa era la opción, si era un banner, un póster, un panel, no sé cómo se dice. Para la elaboración de la presentación oral, es todo eso que les dije, más puntos a tener en cuenta. El tiempo, conocer el público, que ya dijimos al comienzo, si son viejitos, son jóvenes. Conocer la sala antes, a veces es difícil, bueno, pero si es tu defensa de tesis, por ejemplo, es interesante que te vaya a practicar en tu aula donde tienes que presentar antes. Yo lo hice las 2 veces que defendí, pero no sé lo otro. Pero sí es importante ir a ver cómo es la aula, todo, inclusive en el día hizo mucho más frío que el día que practiqué, casi me congelé, entonces ten en cuenta, era pandemia, nadie podía se acercar. Tapa-boca, tuve que presentar. Tapa-boca, casi me morí también, pero bueno, eso no tuve en cuenta en la práctica, pero es importante, principalmente esa defensa es interesante que vaya. Vestimenta ser formal o menos formal. No tan informal como ya fue un congreso en la playa que venía la chica a presentar su póster. En serio, se veía el vestido ahí y el bikini abajo mojado, acá marcando su bikini. Y los profes por convulsionar ahí, porque como así con el cabello mojado, así salado, y presentaron que ya fue la hora de su póster. Creo que desde ese día nunca más hicieron congreso en la playa. Qué lástima. Bueno, entonces es extremadamente importante cuando elaborar una presentación oral que no sea aburrida. Las 3 primeras diapositivas dicen que son extremadamente importantes para retener la atención del público. Bueno, depende de la cantidad de tiempo que va a tener, porque si es 40 minutos, 3 primeras diapositivas no es lo suficiente. Entonces es importante hablar con entusiasmo.
demostrar la importancia y relevancia de su trabajo, no ponerse nervioso porque se olvidó algo y no memorizar. A pesar que digo no memorizar, pero es medio controversial, hay que practicar. Hay que practicar lo que va a hablar, hay que practicarlo porque nos ponemos nerviosos y salimos con cualquier palabra. Entonces, cuanto más practicas, ya va a quedar en tu subconsciente lo que dijiste que iba a decir en ese tiempo. Generalmente tenemos poco tiempo para hablar, siempre queremos hablar más do que el tiempo que tenemos. Hablando de eso, ¿cuánto tiempo, verdad? A medida que se practica se va mejorando. Yo me acuerdo cuando inicié mi exposición, empecé con 40 minutos y eran 30 minutos. Entonces fui practicando y al final me di en la defensa no sé cuántos, 23. Creo que sí. O sea que con mucha práctica. Claro, y una buena tutora. Y una buena tutora todo se logra. Entonces pueden usar el PowerPoint, pueden usar esas plantillas. Ay, eso es genial. Ay, mira, para estudiante no había eso. Ay, mío. Pensaba que yo no había ni traductor. ¿Verdad? Bien, pero no era bueno. El Google Traductor. Imaginar lo que yo morí mis profesores con tantos colores que iban a poner en esa época, pero como ahora me toca ser profesora y tengo que retar por los colores, pero es muy controversial. Bueno, entonces es importante, con la pandemia acá eso no surgió, ¿verdad? Antes la presentación oral era acá ángulo 45 grados, postura acá, de preferencia tener puntero, agarrar tu mano porque sí va a estar temblando, así. Entonces, acá, la mano, bueno. ¿Qué pasa? Pantallas como esa, por ejemplo, el puntero, ni te sirve. Ya es algo que cambió. No voy a apuntar acá y no te aparecen las lucecitas. Entonces, hay cosas que tenemos que ir adaptando, pero hay cosas que se quedan acá. Entonces, la posición. Igual, acá tenemos una pantalla así, una tele, pero con el proyector, por favor, no pase enfrente a la proyección. Trata de poner un ángulo donde vas a poder ver tu presentación. A veces no tenemos esa opción de estar viendo la computadora directa, alguien está pasando, pero acá en una posición que puedes mirar tu diapositiva y mirar al público. No solo la diapositiva, puede ser solo al público. Si sabes en memoria tu diapositiva está bien, pero no es lo ideal. Las diapositivas están luego para hacer ayuda de memoria. Ayuda de memoria, no leer todo que está ahí. Bueno, y como ya dije, tenemos que mirar al público en la pantalla, nunca enfrente de tu presentación. Principalmente eso estamos hablando siempre cuando es un evento más, no más científico, quiero decir, más formal, pero entonces las cosas hay que tratar de evitar que pase. Bueno, ahí vino con la pandemia el virtual. De preferencia la ropa colgada acá en el fondo, era la que pasaba, de frente para la cámara, sentado, parado. Inclusive eso con el tiempo también empezaron la gente a hacer presentación parada, porque había gente que era muy inquieta, como yo por ejemplo, porque entonces quedaba en la silla, acá moviendo la silla, y la gente mirando y yo ahí moviendo la silla. Entonces... Presentaron una hamaca. Una hamaca, te presentó en una hamaca, sí. Una hamaca estaba el tipo hablando y yo no hago. No fue, este no hizo la charla. No, eso no era un evento científico, no era una clase, era ahora. No, bueno, era algo de redacción o algo así. Son muy también bohemios. Entonces, mira, los ojos de la platea transmite seguridad. Entonces, o si hay gente que se pone muy nerviosa, entonces lleva a tu amigo para que se siente allá en la platea y te mira a tu amigo nomás. Y a él no va a mirar, porque ya me ha pasado que tenía una tutora que hacía así. Pero así, bueno, le miraba. Entonces íbamos los compañeros al laboratorio y yo me siento acá y mirando a mí nomás, no le mira a la profe y estaba ella. Bueno, yo dije que nunca más iba a tratar de no repetir ese patrón. No sé si he logrado, Melissa. ¿Sí? Melissa, vos no me estás entendiendo. Sí, te estoy entendiendo. ¿Por qué no me picó? ¿Cómo tiene que estar el público? ¿Qué va a tener que estar haciendo una compu que es más importante que mi charla? Lo que le pediste que era. No. Hoy tenía que atender la charla, qué bárbaro. Melissa, si vos alguna de esas cosas no cumplís, ya te voy a hacer recordar. Entonces, bueno, cuidado el volumen de la voz. Eso pasaba. En el virtual, la gente acostumbraba a hablar muy fuerte en público, así de repente el oído andaba muy fuerte a hablar.
cuidado con el tic nervioso, vicios de... Ahí yo más o menos me quedaba así en la silla, presentando. Entonces, bueno, tratar de, con el oral, cuando es virtual, buscar fondos clínicos. Bueno, eso por suerte ahora casi ya no usa. No exagerar cuando usa las animaciones. Es bueno usar las animaciones, pero no demasiado. Entonces, no usar mucho texto, ya dijimos, inclusive palabras extranjeras de tu idioma que estás hablando. Fuentes, mínimo 24 es el ideal, para no se equivocar. Mínimo 24 el tamaño de letra, estoy casi segura que sea 24. Es importante praticar antes la presentación, principalmente se poco tiempo. Cuanto menos tiempo, más importante. Menos diapositiva, yo sé, yo contra mí digo eso. Si tu tiempo es 10 minutos, 8 diapositivas. No me venga con 20 diapositivas. Que te reís. Te atragantado por tu veneno. No digas. Evitar el uso de diapositivas que diga referencia bibliográfica. Ay, ese es contradictorio. Yo sé que hay lugar, por ejemplo, la defensa de tesis te pide que ponga, pero ¿quién va a tener tiempo ahí? Sí, mira la referencia. Ya pasó, 10 segundos. Acá pueden ver alguna referencia que usé. No sirve para nada, no sirve para nada esa referencia. Pero si te obliga, sí, vas a poner, porque ya dijimos que quien manda es el comité. Pero si no te obliga, si no te pide, no. O hacer eso que hizo la profe Andrea, está muy de moda, de poner código QR al final de tu material bibliográfico y vincular a un Google Drive. Ese es un recurso interesante. Tengo que actualizar esa mi presentación. Ese es muy interesante, se está utilizando mucho. Primero el código QR se está utilizando mucho, ¿verdad? O el DOI también, de los artículos. Sí, no, como le hace la cita, sí, claro. No poner el nombre, algo más. También, sí, el DOI, Entonces, es más fácil. Porque vos sacar una foto y también el código QR poder poner de los artículos que vos te vas a trabajar generar para cada código QR, ¿verdad? Pero por ejemplo, en mi artículo la vez ayer estaba presentando, entonces eso ya creé el código QR, entonces es más fácil. Pero eso está muy nuevo y es muy de vanguardia ahora hacer el QR con el material de búsqueda bibliográfica. Entonces vincular un Google Drive que va a tener eso, ¿verdad? Por un tiempo. Bueno, para ir terminando, es importante poner la dirección de correo al inicio al final, porque la gente quiere a veces escribir, te tiene vergüenza de acercarte y eso. No tenéis mano, sí, por favor, no. Eso ya no existe. Tener acá el texto que escribiste, sí, yo escribo por lo que voy a hablar, pero tener en tu mano con las diapositivas, con todo, no, ya es demasiado. Entonces, practiquen nomás antes. Nada de tener las observaciones en la mano. Algo así que queda como un tip, ¿verdad? Poner ahí, acá en un rinconcito de tu presentación más chico, el título general o resumido de tu trabajo, porque como les dije, si usted está en un congreso, la gente puede entrar atrasada en la charla y va a saber sobre qué está hablando. No te olvides que la única persona que sabía lo que tenía que decir eras tú, entonces no te pongas nervioso si te olvidaste algo. Bueno, ese es contradictorio porque dice que no deben prestar al público al final alguna duda porque parece así que no entendieron, pero a mí que más canal, o sea, se puede pensar, o sea, gracias si tiene alguna consulta, pero creo que va a sacar eso, no me gusta. Hay referencias, igual que hacer referencias, hay un artículo científico, hay cómo diseñé mi póster de A a Z y un libro nuevo, hay de cómo elaborar, cómo falar encontros científicos en portugués, ya es viejito, la tiene que actualizar. Y otra era Instagram, porque ahora también tomamos TikTok, Instagram, todo eso también es referencia, entonces poder tomar. Algo pasó acá. Bueno, algo está desaparecido ahí que no sé qué era. Muchas gracias. Bueno, eso era lo que quería transmitir para ustedes. Internacional de mi cielo y mi sello. No aguantar más ese chiste, ¿verdad? Qué pesado. Pero le puedo poner acá para los que no vinieron ayer. Bueno, acá les comparto con ustedes una de nuestras páginas en redes sociales. Les invito una vez más para que nos visiten nuestra página web.
Y si tienen alguna consulta, estoy disponible a dar las respuestas. Y cumplí mi tiempo. Pero...